Bien, igual, entonces acá, esperando a que hayan leído detenidamente el texto y más o menos ya lo hayan interpretado a su forma, ¿no? Entonces, igual, este problema también se tiene que dividir en interpretación, representación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, igual, la primera parte que es interpretación es poner simplemente los datos del texto, ¿sí? Poner las cosas puntuales de los datos del texto y también lo que nos pide, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya más o menos van corroborando la información, ¿sí? Es importante que lo lean antes, ¿ah? De todas maneras, ya. La parte de representación es justamente un gráfico simbólico ahí acerca del texto y también lo que significa cada variable, ¿no? Esa es la representación. Acá se sobreentiende que estamos armando o estamos hablando de un cuerpo que pende de un resorte, ¿no? Justamente es lo que tenemos acá, un cuerpo que pende de un resorte, en la cual nos da la velocidad, todo eso de ahí, ¿no? Nos da la constante de electricidad que vale 27, nos dice también que, bueno, ejerce un fuerza resistente equivalente a 18 veces la velocidad del cuerpo, ¿no? Se contrae el resorte 2 metros. O sea, eso de ahí ustedes tienen que leerlo y tratar de corroborarlo con lo que ven acá en el texto. Esa es la parte de interpretación y representación. Ya. En la parte de cálculo, acá es donde viene un poquito el detalle, ¿no? ¿No? Pero traten de, como digo, traten de tomarse el tiempo de leerlo y corroborar la información que está acá. Ya. En la parte de cálculo, o sea, ya teniendo en cuenta o dándonos cuenta ya que se trata de un problema de resorte, que justamente lo que tenemos es un problema de resorte, entonces el planteamiento de un problema de resorte es justamente este que está acá. Esa es la ecuación diferencial que gobierna la posición de un bloque que está con movimiento de resorte. Bien, entonces sería la masa por dos veces y, que es la posición, dos veces la derivada de y, o y segunda mejor dicho, más el beta, que beta es la constante de amortiguamiento. Bien, o la constante de resorte, porque eso es de resistencia de amortiguamiento, que justamente es lo que nos dice acá. ¿No? Eso es lo que nos dice. Beta es la constante de resistencia del líquido viscoso. Ahora, ¿cómo te encuentras ese beta en el texto? El beta siempre va a ser esta parte que a ti te dice, equivalente al número de veces, el número de veces la velocidad del cuerpo. Ahí está. Tiene su contexto teórico para entenderlo mucho mejor, pero de forma práctica, ese número que a ti te dicen cuando dice número de veces la velocidad del cuerpo, eso es el beta. ¿No? En este caso, acá también lo hemos puesto, ¿no? Resistencia de líquido viscoso, 18 veces la velocidad del cuerpo. Entonces, ahí donde ponemos que el beta es 18. Entonces, ahí está. Entonces, el beta es 18, ¿no? Acá, bueno, acá también hemos puesto que la masa de datos vale 3, el beta vale 18, y K es la constante de elasticidad, la constante del resorte, que también te lo da. El problema también te dice que la constante de elasticidad es 27. Ahí está. Entonces también ponemos 27 ahí. Ahí está. Luego de eso, entonces tenemos que hallar las condiciones iniciales. Ahora, ¿cuáles son las condiciones iniciales? También es el texto. Tenemos que tener por un lado la posición inicial y la velocidad inicial. Esos dos. Posición inicial y velocidad inicial. Ahora, hay que acordarse un detallito en este caso. Que en el caso de la posición y la velocidad, todo lo que indique que va para arriba es negativo. Y todo lo que indique que va para abajo es positivo. ¿Sí? Esta cosa es al revés, por así decirlo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá el problema nos decía que se contrae el resorte 2 metros. Entonces, si se contrae el resorte 2 metros, significa que el cuerpo se fue para arriba, ¿no? Porque se sobreentiende que está así. Entonces, si se contrae el resorte, significa que el cuerpo se fue para arriba. Entonces, significa que la posición inicial vale 2, pero como está para arriba, es menos 2 porque es negativo. Está para arriba. ¿No? Acordarse que para arriba es negativo y para abajo es positivo. Y dice que se le da un impulso equivalente a una velocidad inicial de 2 metros por segundo hacia abajo. O sea, la velocidad, que es la derivada inicial en tiempo cero, es 2 metros por segundo también. Pero para abajo, como es para abajo, es positivo. ¿Sí? Para abajo es positivo. Entonces, estas dos son las condiciones iniciales que tenemos que poner también en el PBI. Es lo que tenemos acá. Bien. Entonces, ya teniendo el PBI armado, ¿no? Ecuación diferencial y condiciones iniciales, ya vemos cómo resolver esta ecuación diferencial. La forma más simple, el método mejor dicho, es la Edol homogénea. ¿Sí? Homogénea. Esa es la fórmula, o es, mejor dicho, es el método que vamos a usar.
Ahora, para usar eso, entonces tenemos que convertir todo lo que tiene que ver con derivadas en potencias. Si tenemos 3y segunda, podemos poner 3d cuadrado. Acá se pone igual cualquier variable, ¿eh? Yo acá le he puesto d, pero se puede poner cualquier letra en realidad. Más 18y', más 18d, más 27y, más 27. Ahí está. Se resuelve en la calculadora esto que está acá y obtenemos que el d vale menos 3, ¿no? Como es una ecuación de segundo grado, entonces deberían aparecer dos raíces. Pero al meter en la calculadora solamente nos bota una raíz. Entonces eso significa que esa raíz se repite dos veces, que justamente se le pone como si fuera multiplicidad de 2, ¿no? O sea, la única raíz que tenemos se repite dos veces, multiplicidad de 2. Entonces cuando tenemos una raíz real que se repite dos veces, entonces siempre va a ser así, la solución. La constante por e a la menos 3t, que justamente es el menos 3 de la raíz, más igualito la constante e a la menos 3t, pero como se repite se le agrega acá un t. ¿Sí? Se le tiene que agregar un t. Cada vez que se repite una raíz se le agrega un t. Ahí está. Entonces acá, para poder usar estas condiciones iniciales más adelante, acá nos damos cuenta que parece un y'. Por eso que acá de frente ya entonces empezamos a hallar del y al y'. O sea, lo derivamos. Derivamos toda esta expresión, obtenemos todo esto, ¿no? Esos detalles de derivación ya no voy a meterme porque son temas de cálculo, cálculo 1. Y con eso ya damos cuenta que podemos usar esto que está acá. Nos dice que y0 vale menos 2, y0 vale menos 2, que significa que tenemos que reemplazar en esta expresión el tiempo por 0 e igualamos todo a 2. Y con eso nos va a salir que la constante 1 vale menos 2. También tenemos que el y' en 0 vale 2. O sea, en esa expresión de y' ponemos el tiempo 0, le igualamos todo a 2. ¿No? Ahí está. Y nos queda que la constante 2 vale menos 4. Entonces, recordando que la solución era esto, pero ya hemos hallado C1 y C2, entonces nuevamente volvemos a escribir la solución, pero con los valores de C1 y C2 que ya obtuvimos. Entonces, este de ahí es la posición del resorte, perdón, la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo. Ahí está. Entonces, teniendo eso, lo que nos pide la parte B, que digamos qué tipo de movimiento se ha generado. Y ahora, para ir al tipo de movimiento, igual hay varias formas de hacerlo, bueno, un par de formas de hacerlo, pero la forma más sencilla es justamente por medio de la discriminante. Esto que está acá. Este simbolito, ese triangulito que vemos ahí, es una discriminante. Ese se llama discriminante. ¿No? Que la formulita es beta cuadrado menos 4mk. El beta ya sabíamos que era 18, la masa también tenemos que era 3, el k 27. Operamos y nos queda igual a 0. Hay que recordar algo, ¿no? Cuando ese triangulito discriminante nos sale mayor a 0, ahí es sobreamortiguado. Cuando nos sale el discriminante menor a 0, ahí es subamortiguado. Y cuando nos sale igual a 0, ahí es críticamente amortiguado. ¿Sí? Críticamente. Críticamente. Sí, todo amortiguado, 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 ¿no? Sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. En este caso, como nos salió 0, entonces por eso es críticamente amortiguado. Bien, esa es más o menos la parte teórica ahí, para el tipo de movimiento. Luego nos pide que hallemos en la parte C, el cuerpo llega a pasar por la posición de equilibrio. En caso afirmativo, indique el tiempo para que ello ocurra. O sea, queremos saber si llega a pasar por la posición de equilibrio. Que pase por la posición de equilibrio significa que la posición en cualquier instante, o mejor dicho, en el instante que queremos hallar, es 0. Porque la posición de equilibrio es justamente eso, que la posición sea 0, o sea, que el x sea 0. Entonces lo que hacemos es igualar a 0 la ecuación de la posición. Esa es la posición de equilibrio, o sea, esta ecuación que acabamos de hallar acá, esta ecuación, la tenemos que igualar a 0. Ahí está. Es lo que hemos hecho acá, la igualamos a 0. Y nuevamente esa parte ya es cálculo directamente. Hemos factorizado el menos 3t, ¿no? Nos queda 2 más 4t. Los negativos se nos fue. Y acá nos queda al final que tiempo vale menos un medio. Como el tiempo te sale negativo, entonces es algo ilógico porque se sobreentiende que es un problema de contexto real. O sea, el tiempo no puede ser negativo. Entonces, como el tiempo no puede ser negativo, entonces se sobreentiende que la masa no llega a la posición de equilibrio. ¿Sí? O sea, no llega. O sea, es como que de lo que está acá colgado, esta es la posición de equilibrio, de repente la masa de lo que se comprimió, ¿no? De lo que se comprimió, de lo que ahora estaba así, así, entonces de repente se quedó por acá varado nada más, por acá nuevamente.
O sea, no llega a cruzar la posición de equilibrio. ¿Sí? Parece de repente algo ilógico porque de repente pareciera que esto por el mismo peso se va para abajo, pero no. Hay que acordarse que eso está en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento. Acá hay un amortiguamiento. Hay un líquido viscoso, por ahí hay un líquido que lo está frenando. Por eso es que de repente al momento de soltarse, no llega nuevamente a pasar por acá. No se queda por allá arriba nada más. Bien, entonces ese es más o menos el contexto del problema. Entonces, el tiempo negativo entonces no pasa por la posición de equilibrio. Y análisis de argumentación es básicamente poner en texto lo que acabas de hallar, ¿no? La ecuación del movimiento es esto, el cuerpo tiene un movimiento críticamente amortiguado y el cuerpo nunca llega a pasar por la posición de equilibrio, ¿no? Básicamente poner en contexto lo que acabamos de hallar, ¿no? Y ahí quedaría el ejercicio.